resucitado está en el mundo hoy. Los hombres no lo creen, mas yo seguro estoy. Su tierna mano siento y puedo oír su voz. Encuentro donde quiera mi Salvador. Jesús, mi Cristo vive hoy, hablándome, mirándome, conmigo va el Señor. Jesús, imparte salvación. Contento voy, pues suyo soy. Ganó mi corazón. Por donde quiera miro, lo puedo contemplar. Y si la angustia llena mi alma de pesar, yo sé que Cristo vive y al fin me llevará a la mansión del cielo donde Él está. Jesús, mi Cristo vive hoy, hablándome, mirándome, conmigo va el Señor. Jesús, imparte salvación. Contento voy, pues suyo soy. Ganó mi corazón. Alégrate, cristiano, tu voz levanta ya y canta aleluya al Padre Celestial. Nos trajo esperanza, eterna salvación, pues en su Hijo amado hay redención. Jesús, mi Cristo vive hoy, hablándome, mirándome, conmigo va el Señor. Jesús, imparte salvación. Contento voy, pues suyo soy. Ganó mi corazón. Hoy el sábado glorioso nos invita a descansar, que tranquilo es el reposo tras el arduo trabajar. Dios que el día nos señala con 1000 pruebas de su amor. Santo sábado lo llama, es el día del Señor. Para el hombre fue apartado en la misma creación. Fue por Cristo sancionado con su ejemplo y bendición. Me da mucho gusto de saludarles, queridos hermanos y hermanas, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Una vez más, les doy la bienvenida a el programa Estudiando Juntos la Biblia. Hoy día viernes, 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos de Norteamérica. Estamos saliendo en vivo y todos los viernes a la misma hora
por 3 plataformas: El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube, El Heraldo del Tercer Ángel en Facebook y El Heraldo del Tercer Ángel en Rumble. Me da mucho gusto de saludarles. Gracias por su fiel sintonía. Les doy la bienvenida una vez más a este programa y por anticipado aprovecho la oportunidad para extenderles y desearles un feliz y bendecido día del Señor. Antes de entrar de lleno a la presentación de este estudio de hoy, vamos a tener una palabra de oración. Acompáñenme por favor para así pedir la bendición del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo ilumine nuestras mentes, abra nuestro entendimiento para poder entender la palabra del Señor. Yo me voy a arrodillar, así que pidamos juntos la bendición del Señor. Oremos. Querido Padre Celestial, hoy día viernes, día de preparación para su santo día de reposo, en esta hora le damos las gracias, Padre Celestial, por darme la oportunidad nuevamente de tener vida para poder presentar su palabra a un mundo que nos ve y nos escucha a través de estos medios. Oramos, Señor, para que usted pueda bendecir este mensaje de hoy y que este mensaje de hoy, Padre Celestial, pueda cumplir el mandato divino y será predicado este evangelio del reino a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Yo no soy digno, Señor, yo solamente soy un mensajero, indigno de su amor, de su misericordia, pero en su nombre, Señor Jesús, cumplo con el mandato que usted le dejó a sus discípulos y nos ha dejado a cada uno de nosotros de llevar el evangelio de salvación a toda tribu, nación, pueblo y lengua. Bendiga este mensaje. Oramos por los hermanos y hermanas que se están conectando en estos momentos, que este mensaje también pueda ser de gran bendición para cada uno de ellos o ellas. Y también oramos por las personas que han de ver este mensaje en otra oportunidad. Gracias por escucharnos, se lo pedimos todo y le damos las gracias en el bendito nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén, Señor. Una vez más nos encontramos a través de este programa estudiando juntos la Biblia. No se olvide, querido hermano y hermana, si usted está sintonizando este programa por primera vez o segunda vez, este programa sale en vivo todos los viernes a las 8 de la noche por estas 3 plataformas que le acabo de mencionar. El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube, en Facebook y en Rumble. Si usted está sintonizando este programa por primera vez o todavía no lo ha hecho aún, le exhortamos que se suscriba a nuestro canal en YouTube, presionando allí suscribirse. Al hacerlo, no se olvide de activar la campanita con todas las notificaciones. De esa manera, usted recibirá una notificación a su teléfono inteligente o tableta cada vez que este canal esté transmitiendo en vivo estos programas o cada vez que se suba un tema nuevo a estas plataformas. Y por favor, le pedimos que no se olvide darle un me gusta a estos temas o a estos videos. De esa manera, ustedes nos ayudan para que este canal pueda seguir creciendo y muchas otras almas en diferentes partes del mundo puedan conocer de este ministerio y puedan también beneficiarse con estos programas. También les pedimos de que compartan estos temas. Si a usted le gustó este tema de hoy, por así decirlo, o otros temas que hemos estudiado juntos en épocas anteriores, por favor, comparta estos mensajes con personas que usted conoce, que tal vez se puedan beneficiar con ellos, familiares, compañeros de trabajo, amistades, vecinos, o hermanos o hermanas de la iglesia tal vez donde usted se congrega. Y así pues podemos todos juntos, tanto ustedes como yo, podemos trabajar en equipo para regar la semilla del evangelio en cualquier parte del mundo. Bien, vamos entonces a entrar de lleno a la presentación de este mensaje de hoy. Recuerden que hemos comenzado una serie nueva y hoy pues no es la excepción. Vamos a abordar el tema número 2 de esta serie y como ustedes ven ahí en vuestras pantallas, el título de la serie es Parábolas de Vida Eterna. Así que es una serie muy interesante. El viernes pasado ya pudimos estudiar el tema número 1, que lo titulamos La Parábola del Buen Pastor. Espero de que haya sido de mucha bendición para ustedes a través
del estudio de esta parábola. Pero vamos a ver cuál es el título del tema de esta hora. Bueno, ahí ustedes lo ven en vuestras pantallas. Las dos puertas. Este es el título de esta parábola que mencionó Jesús. No es tal vez muy conocida para algunas personas, pero vamos a ver de qué trata esta parábola tan importante que Jesús narró. Vamos entonces a la parte introductoria, como siempre lo hacemos. Y el versículo que vamos a usar de introducción se encuentra registrado en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Les exhorto siempre, queridos hermanos y hermanas, siempre se lo recuerdo, de traer siempre sus libretas de apuntes, sus cuadernos a estos estudios. Mateo 7, 13 nos dice: entrad por la puerta estrecha. Estas son palabras de Jesús. Recuerden el famoso sermón desde el Monte de los Olivos, que abarca los capítulos 5, 6 y 7 del libro de Mateo. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Aquí estamos ya viendo dos puertas, la puerta estrecha y la puerta ancha. Y muchos, dice, son los que entran por ella. ¿Por cuál puerta? Por la puerta ancha. Tristemente, están la mayoría de las personas de este mundo, están entrando por esa puerta ancha. Versículo 14, ¿cómo termina diciendo Jesús en este texto de Mateo 7? Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y cuántos son los que la hallan, y pocos son los que la hallan. ¿Por qué Jesús dice que pocos son los que hallan esa puerta o ese camino angosto? Porque son muy pocos los que lo están buscando. Si usted no está buscando algo, no lo va a encontrar, ¿verdad que sí? Si usted se le pierde algo en su casa, por así decirlo, cualquier objeto, y usted no lo busca, nunca lo va a encontrar. ¿Estamos de acuerdo? Así que de esa misma manera, para nosotros poder encontrar algo, tenemos que buscarlo. Por eso Jesús dijo: entren por la puerta y el camino angosto, porque muchos no lo van a hallar. ¿Por qué? Porque no lo están buscando. Pero el llamado que nos hace Jesús es que a través de la puerta estrecha y el camino angosto, es esta puerta y este camino el que nos llevará un día a la vida eterna. ¿Por qué será, hermanos y hermanas, que muchas personas hoy, la gran mayoría de los habitantes de esta tierra, no están buscando ese camino angosto y esa puerta estrecha? ¿Por qué? Porque no piensan en su salvación, así de simple. Porque están más enfrascados en las cosas terrenales, o sea, en las cosas de este mundo, y no en las cosas espirituales. Allí ustedes pueden ver ese subtítulo, vamos a decirlo así: dos grupos, dos caminos. ¿En cuál grupo te encontrarás tú en aquel día cuando Cristo venga? ¿En cuál camino estarás tú transitando cuando Cristo venga por segunda vez a esta tierra? Ahí vemos dos caminos. ¿Cuál cogerás tú, el de la derecha o el de la izquierda? Los dos grupos serán finalmente separados un día. Así que concentrémonos, queridos hermanos y hermanas, porque este estudio de hoy es de suma importancia. Mateo capítulo 25, Jesús habló de esos grupos, de esos dos grupos. Dice Mateo 25, versículo 33, estoy resumiendo, pero en su tiempo libre ustedes pueden leer el capítulo completo de Mateo 25, es un extraordinario capítulo. Versículo 33, 34 y el versículo 41. Dice Mateo 25, 33, y pondrá, o sea Jesús, recuerden que lo que yo añado entre corchetes en los textos o en algunas citas que leemos, yo lo agrego para así entender mejor lo que estamos leyendo. Y pondrá, dice Jesús, las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. O sea, Jesús va a hacer esa obra cuando Él venga por segunda vez. Va a separar, ¿qué cosa? Las ovejas y los cabritos. Las ovejas estarán a su derecha y los cabritos a su izquierda. Así como vimos en la imagen anterior. Habrán dos caminos en el tiempo del fin. Jesús lo mencionó. Dos puertas, dos caminos. Y aquí estamos viendo dos grupos. Las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. La pregunta que tienes que hacerte tú y tengo que hacerme yo,
¿en qué grupo estaremos cuando Jesús venga por segunda vez? Versículo 34 de Mateo 25. Entonces el rey, sabemos que el rey Jesús, el rey de reyes y señor de señores, dirá a los de su derecha. ¿Qué les va a decir a los de su derecha? Que representan en esta parábola, por supuesto, a las ovejas. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Así que los que van a estar en la derecha, representados por las ovejas, un día heredarán el reino de los cielos. ¿Y cómo termina el versículo 41? El versículo 41 es una sentencia de muerte, hermanos y hermanas. Consideremos este texto, por favor. Entonces dirá también a los de la izquierda, o sea, el rey, en este caso Cristo, o sea, los de la izquierda representados por los cabritos, como dice el versículo 33, la última parte. ¿Qué les va a decir? Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, hermanos y hermanas, este mensaje de hoy es un mensaje de vida o muerte. Es un mensaje que nos va a llevar a tomar una decisión. ¿Por cuál camino tú quieres seguir transitando? ¿Por cuál camino estás ahora mismo transitando? ¿Por qué puerta estás entrando? ¿En qué grupo estarás tú cuando Cristo venga? Porque los que van a estar en la izquierda, representados por los cabritos, dijo Jesús, no lo estoy diciendo yo, el versículo 41 de Mateo 25, que van a ser rechazados por Jesús, por el rey, y el rey les dirá, malditos, apartados de mí, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, o sea, la muerte eterna en el tiempo del fin. Ojalá que nosotros no estemos en ese grupo. La cruz se halla en la intersección de dos caminos. Uno es el camino de la obediencia que conduce al cielo. ¿Cuál es el camino que conduce al cielo o que conducirá un día al cielo? El camino de la obediencia. Por eso es que muchas personas, la mayoría de los habitantes de esta tierra, no hallan ese camino y no hallan esa puerta estrecha. ¿Por qué? Porque no quieren obedecer los principios de la palabra de Dios. El otro conduce al camino ancho por donde el hombre puede caminar fácilmente con su carga de pecado y maldad, pero lleva a la perdición. Mateo 25, 46. ¿Qué dijo Jesús al final de esta enseñanza que estamos hablando acerca de las ovejas y de los cabritos? Dice, e irán estos, o sea, los de la izquierda, representados por los cabritos, al castigo eterno, y los justos, o sea, los que están representados por las ovejas, ¿a dónde? A la vida eterna. ¿Qué decisión tomarás tú, querido hermano y hermana que me escuchas en esta hora? ¿Desearás la vida eterna o desearás la muerte eterna? Esa decisión la tienes que tomar tú mismo o tú misma. Dios no te puede obligar a tú tomar esa decisión. ¿Por qué? Porque ese fue el maravilloso don que Dios le dio al hombre cuando fue creado. ¿El don de qué? De tener libertad para escoger, el libre albedrío. Por eso cuando Eva iba a tomar del fruto del árbol prohibido, Dios no le cogió la mano a Eva y le dijo, no comas de ese fruto. No, Dios le dio la libertad para escoger, Dios le dio la libertad a Eva para escoger entre obedecerlo o desobedecerlo. Y muchos hoy, tristemente, siguen tomando la decisión que tomó Eva o que tomaron nuestros primeros padres en el principio de la creación, la desobediencia. Ahora yo te pregunto a ti, querido hermano y hermana que me escucha y que estás viendo este mensaje de hoy, ¿qué decisión tú tomarás en el tiempo del fin? ¿Estarás tomando la decisión de la obediencia o la decisión de la desobediencia? El Señor está permitiendo que tú escuches este programa hoy para que tú tomes conciencia y puedas tomar tu propia decisión y hacer tus propios preparativos. Sigamos adelante, por favor. La palabra en griego para justos de Mateo 25, 46, porque dice, mas los justos irán ¿a dónde? A la vida eterna. Entonces yo busqué esa palabra justos en el original en griego, y esa palabra de Mateo 25, 46 para justos es dikaios.
Y dikaios significa justo. Oigan bien el significado que da el Nuevo Testamento, que originalmente fue escrito en griego. Esa palabra justo de Mateo 25:46, dikaios, significa justo, inocente, sin falta, equitativo en carácter, aprobado y aceptado de Dios. ¿Qué les parece a ustedes esa definición que da el diccionario Strong's de palabras griegas, número 1342, página 1044? Así que las personas que van un día a heredar el reino de los cielos y que van a obtener la vida eterna deben de llenar estas características que ustedes y yo estamos leyendo juntos. O sea, estas personas van a estar sin mancha en el tiempo del fin, sin pecado, en otras palabras, porque dice sin falta, inocentes, justo. El justo en la Biblia, el hombre o la mujer justo o justa, es aquel o aquella que está viviendo una vida de justicia, o sea, una vida de obediencia a la ley moral de Dios. O sea, tiene la vida de Cristo morando en su vida, que es la justicia de Cristo, no la mía, porque mi justicia y tu justicia, dice el profeta Isaías, es como trapo de inmundicia. Sigamos, por favor. Pregunta: ¿quiénes son los justos en la Biblia que algún día entrarán a la vida eterna? ¿Quiénes? Lucas 1:6, vamos a ir usando esa misma palabra dikaios que leímos anteriormente. Lucas 1:6 dice ambos. ¿De quién está hablando allí? Por eso yo lo agrego entre corchetes para que usted sepa. Los padres de Juan el Bautista. Ambos eran como justos, ahí está la palabra dikaios, delante de Dios, y andaban como irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Entonces los padres de Juan el Bautista llenan las características de aquellos que un día van a entrar a la vida eterna. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo. Y los justos entrarán a la vida eterna. ¿Estamos de acuerdo, queridos hermanos y hermanas? Así que vemos los padres de Juan el Bautista que eran justos delante de los ojos de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. O sea que tú y yo podemos ser justos un día delante de los ojos de Dios, pero recuerda, no con tu justicia ni con mi justicia, sino que es la justicia de Cristo morando en nuestros corazones. Sigamos. Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque en el Evangelio, dijo el apóstol Pablo, la justicia de Dios, oigan bien, de Dios, no la del hombre, no olvidemos esos detalles, por favor. La justicia de Dios, o sea, la justicia de Cristo, se revela por fe y para fe. O sea, ¿qué tenemos que revelar en nuestras vidas? La justicia de Cristo. Tienes que revelarla tú y tengo que revelarla yo en mi diario vivir. Como está escrito, mas el justo, ahí está la palabra dikaios, por la fe vivirá. O sea, ¿cómo se obtiene la justicia de Cristo? Es a través de la fe en el poder de Jesús para transformar nuestras vidas. Romanos 5:19, sigue el apóstol Pablo abundando. Porque así como por la desobediencia de un hombre, está hablando de Adán, por supuesto, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, ese uno es Cristo, los muchos serán constituidos como justos. Ahí está la palabra dikaios. Nuevamente, aparece una y otra vez en el Nuevo Testamento. Entonces, solamente tú y yo podremos ser un día justos ¿a través de qué? A través de Cristo Jesús. El verdadero evangelio revelará en la vida del cristiano un carácter santo, justo. El verdadero evangelio no es solo decir Cristo murió por mí o Cristo me perdona mis pecados. El evangelio nos muestra cómo vivir una vida de santidad, cómo vivir una vida cubierta con la justicia de Dios y no la nuestra. Es por eso que Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aun uno. Muchos pastores o ministros interpretan este texto
lo malinterpretan y lo usan para demostrar que estaremos pecando hasta que Cristo venga, porque la Biblia dice, no hay justo ni aun uno. Pero ¿qué quiso decir el apóstol Pablo? Nadie que posea el traje de su propia justicia podrá ser justo delante de Dios. Eso fue lo que quiso decir el apóstol Pablo. Cuando Pablo dijo en Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno, quiso decir que no hay ningún ser humano, por muy santo que pretenda ser, que pueda ser justo delante de Dios con su propia justicia. Eso fue lo que quiso decir el apóstol Pablo, queridos hermanos y hermanas. Tenemos que interpretar las Escrituras, pero muchos ministros hoy están torciendo las Escrituras para su propia perdición y para la perdición de millones y millones de miembros que escuchan sus sermones. Cuando Cristo venga por segunda vez, habrá una separación entre los justos y los injustos. Mateo 13:49, ¿qué dice? Así será el fin del siglo. Estas son palabras de Jesús. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Ahí está la palabra dikaios nuevamente. Entonces va a haber una separación en el tiempo del fin. Por eso la pregunta que hice originalmente, querido hermano y hermana que me escuchas, ¿en qué grupo vas a querer tú estar? ¿En el grupo de los malos o de los injustos? ¿O en el grupo de los justos? ¿En el grupo representado por los cabritos? ¿O en el grupo representado por las ovejas? Recuerden, los que están representados por los cabritos van a ir a parar ¿a dónde? Al fuego eterno. Pero los que están representados por las ovejas heredarán un día la vida eterna, que son los justos. Ya vimos el ejemplo de los padres de Juan el Bautista. ¿Cómo era la vida de estos seres humanos? Los de los padres de Juan el Bautista eran justos delante de los ojos de Dios y andaban irreprensiblemente en todos los mandamientos de Dios. ¿Podrás tú o podré yo hoy vivir de esa misma manera? Yo sé que muchos dicen, imposible. Eso es imposible. Eso es lo que enseñan muchos ministros hoy, pero eso no es lo que enseña la palabra del Señor. Por eso no podemos dejarnos engañar. ¿Cuál será la recompensa final de los injustos? O sea, los que no están viviendo una vida de justicia, los que están caminando, transitando por el camino ancho. Primera de Corintios 6, versículos 9 y 10. ¿Qué nos dice Primera de Corintios 6, 9? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Estas son palabras del apóstol Pablo, no son mías. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Está hablando de los injustos. En ese grupo se encuentran todas estas personas que yo estoy leyendo. Versículo 10. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Palabras fuertes, queridos hermanos y hermanas, pero están en la Escritura. El justo en la Biblia es el que está viviendo una vida de justicia delante de Dios. La justicia del justo es la justicia de Cristo en su vida, que se puede lograr solo a través de la experiencia del nuevo nacimiento. Y de eso hemos hablado mucho en programas anteriores. ¿Cómo tú y yo podemos entonces obtener la justicia de Cristo? Es a través de la experiencia del nuevo nacimiento. Gálatas capítulo 6. El apóstol Pablo entendió este mensaje a la perfección. El mensaje que ustedes y yo estamos estudiando en esta hora. Gálatas 6:15 dijo el apóstol Pablo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Interesante, o sea que Pablo aquí en este texto de Gálatas 6:15 está hablando de el evangelio de un nuevo ser, una nueva creación. Es volver a nacer, las mismas palabras que le dio Jesús a Nicodemo. El que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. La palabra hebrea para justicia es tzedek. Y tzedek significa justicia en conformidad con la ley. Recto, justo,
justificar, justificación, limpio. Deuteronomio capítulo 16, versículo 20 dice lo siguiente: la justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Maravillosas palabras. Y esto es una promesa para nosotros en el tiempo del fin. Para tú y yo poder heredar un día esa tierra nueva, esa Canaán celestial, tenemos que vivir una vida de justicia en esta tierra. Elena G. White escribió estas palabras. Vamos a citar a esta mensajera del Señor. Leamos juntos, por favor. La justicia es la práctica del bien, y es por sus hechos por lo que todos han de ser juzgados. Nuestros caracteres se revelan por lo que hacemos. Las obras muestran si la fe es genuina o no. El que llegue a ser participante de la naturaleza divina estará en armonía con la gran norma de justicia de Dios, su santa ley. O sea, para tú y yo poder obedecer la ley de Dios, tenemos que ser partícipes de la naturaleza de Cristo. Sin la ayuda de Cristo obrando en nuestros corazones, no podemos obedecer ni un solo mandamiento. Esta es la regla por la cual Dios mide las acciones de los hombres. Esta será la prueba del carácter en el juicio, o sea, hablando de la ley moral de Dios. Entonces el Señor puede con confianza contarlos entre el número que compondrá la familia del cielo. Vestidos con el glorioso manto de la justicia de Cristo, poseen un lugar en el banquete del Rey. Entonces todos aquellos que un día podrán entrar por las puertas de la santa ciudad de Jerusalén, tendrán que estar vestidos con la justicia de Cristo. Palabras de vida del Gran Maestro, páginas 255 y 256, capítulo 24 de este libro. El hombre recto en la Biblia es aquel que está guardando los mandamientos. Job capítulo 1, versículo 1 y versículo 8, ¿qué nos dice? ¿Cómo era el carácter de Job cuando estaba en esta tierra? Job capítulo 1:1 dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto. ¿Cómo era Job? ¿Cómo era el carácter de Job? Perfecto y recto. La palabra recto yo lo agrego ahí entre corchetes. Esa abreviación es hebreo. HBR quiere decir hebreo. Esa palabra recto en hebreo es justo o recto. Entonces, ¿cómo era Job? Era un hombre justo, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, los mismos rasgos característicos de los padres de Juan el Bautista. Versículo 8 de Job capítulo 1. ¿Qué agrega el Señor ahí en este texto? Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Ese es el carácter que van a tener un día los que van a ser redimidos cuando Cristo venga por segunda vez. Estos son los que están representados en el grupo que vimos, las ovejas, y que entrarán un día a la vida eterna. Salmo 112, versículo 1 y 2, nos dice, Salmo 112, 1, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Si el ser humano en este tiempo cada ser humano en esta tierra estuvieran guardando los mandamientos de la ley moral de Dios, no existiría la condición que está existiendo hoy en el mundo. Nada de eso estuviera ocurriendo ahora mismo. Versículo 2 del Salmo 112. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Entonces los rectos un día son los que van a heredar esa tierra nueva. Los justos heredarán un día el reino preparado para los salvos. Mateo 13:43, ahí aparece nuevamente la palabra griega que estudiamos anteriormente. Entonces los justos, o sea, dicaios, resplandecerán como el sol. ¿Dónde, queridos hermanos y hermanas? ¿Dónde van a estar los justos? En el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Estas son palabras de Jesús. Entonces Jesús claramente enseñó que los justos un día estarán en el reino de los cielos.
los injustos no heredarán el reino de los cielos. Los injustos son los que representan a los cabritos. Los injustos son los que están transitando por el camino ancho. Los injustos son los que están entrando por la puerta ancha. Pero los justos son los que están entrando por la puerta estrecha y son los que están transitando por el camino estrecho. Esos heredarán un día el reino de los cielos, representados por las ovejas que estaban a la mano derecha. Así que vuelvo y hago la misma pregunta que hice en el principio. ¿En cuál de esos dos grupos quisieras estar tú? Quisiera estar yo. La decisión la tenemos que tomar no el mes que viene, no el año que viene, no dentro de 4 o 5 años. Yo creo que esa decisión la tenemos que tomar ahora mismo. Isaías capítulo 26 y el versículo 2. Vamos a ver este texto interesante. Isaías capítulo 26, versículo 2 nos dice: abrid las puertas. Un día se abrirán las puertas de la santa ciudad de Jerusalén y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Hermanos y hermanas, un día esas puertas de la santa ciudad de Jerusalén se abrirán y solo los que entren a través de esas puertas son los justos que vivieron una vida de justicia en esta tierra. Para poder ser justos y vivir una vida de justicia, necesitamos nacer de nuevo. Primera de Juan 2:29, ¿qué nos dice? El apóstol Juan aprendió este evangelio que estamos estudiando en esta hora. Primera de Juan 2:29 dice: si sabéis que Él es justo, ¿quién es justo? Dios, por supuesto. Sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Qué hermosas palabras. Entonces, para que tú y yo podamos vivir una vida de justicia, tenemos que pasar por la experiencia del nuevo nacimiento. Por eso Pablo en 2 Corintios 5:17 dijo: el que está en Cristo, nueva criatura es, o sea, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pablo pasó por esa experiencia. Todos los discípulos de Cristo pasaron por la experiencia del nuevo nacimiento. Tú y yo necesitamos entender este mensaje hoy. Para poder un día heredar el reino de los cielos, para poder vivir una vida de justicia en esta tierra, no mi propia justicia, vuelvo y lo repito una y otra vez, no es mi justicia. Por eso Pablo en Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. O sea, yo ya no soy Saulo de Tarso. Antes esa era mi justicia vieja, mi justicia como trapo de inmundicia. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, ¿quién vivía en el apóstol Pablo? O sea, Saulo de Tarso, que fue convertido. ¿Quién vivía en Pablo? Cristo, la justicia de Cristo. Esa debe ser tu experiencia y mi experiencia hoy. Ya no puedo ser el John Lopera que era hace 5, 10, 15, 20, 30, 40 o 50 años atrás. No, hermanos y hermanas. Ese John Lopera tiene que morir. Tiene que resucitar un nuevo John Lopera, una nueva criatura en Cristo Jesús, con un carácter transformado por la justicia de Cristo. Y esa justicia de Cristo, que es la vida de Cristo morando en tu vida y en mi vida, nos va a dar el poder para obedecer cada uno de esos 10 mandamientos de la ley moral de Dios. Primera de Juan 3:9, ¿qué nos dice? Todo aquel que es nacido de Dios, ahí está hablando del nuevo nacimiento, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Quién es la simiente de Dios? Cristo Jesús, la simiente de la mujer de Génesis 3:15. Y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Lo repite por segunda vez. ¿Estamos entendiendo este mensaje en esta obra? Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces, aquí está hablando de ser engendrados. Cuando un óvulo de una mujer es engendrado por el esperma de un hombre, ¿qué viene como producto de eso, queridos hermanos? Viene un nuevo bebé al mundo. Crece una criatura en el vientre de una madre y a los 9 meses ese bebé nace.
Entonces tú y yo necesitamos pasar por la experiencia del nuevo nacimiento. Necesitamos ser engendrados por la semilla o por la esperma, como está esa palabra original en griego, esperma, por la esperma del Evangelio, que es la vida de Cristo morando en tu vida y en mi vida. Juan capítulo 3, versículos 3 y 5 nos dice: respondió Jesús y le dijo, o sea, Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ahí está el mismo mensaje que predicó Juan, el mismo mensaje que predicó el apóstol Pablo, el mismo mensaje que predicó el apóstol Pedro, no puede ver el reino de Dios. O sea, es claro, hermanos y hermanas, este evangelio es un evangelio poderoso que hoy no se escucha en la mayoría de las iglesias del mundo cristiano. Versículo 5, repite Jesús por segunda vez a Nicodemo. Respondió Jesús, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, la palabra de Dios es clara, es contundente este mensaje que estamos escuchando en esta hora. La experiencia del nuevo nacimiento involucra un carácter semejante al de Cristo. Salmos 15, versículo 1 y 2, que dijo el salmista David. Salmo 15, 1 dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Es una pregunta. ¿Quién morará en tu monte santo? Es una buena pregunta para nosotros contestar o hacernos en esta hora. Entonces la misma Biblia contesta en el versículo 2 del Salmo 15. El que anda, o sea, el que camina en integridad y hace ¿qué? Justicia. Y habla verdad en su corazón. ¿Cómo era el carácter de Juan el Bautista, de los padres de Juan el Bautista? Eran justos delante de los ojos de Dios. ¿Cómo era el carácter de Job? Justo, era un hombre justo y recto delante de los ojos de Dios. Entonces, tú y yo seremos la excepción en el tiempo del fin. ¿Qué tú crees? El salmista David lo dice claramente, lo estamos leyendo juntos. ¿Quiénes un día morarán en tu monte santo, Señor? ¿Quién un día habitarán en tu tabernáculo, o sea, en el cielo? Que allí es donde está el verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Quiénes? La Biblia lo dice claramente. El que anda o el que camina en integridad y hace justicia. Recuerden, no es tu justicia, no es mi justicia, es la justicia de Cristo. La justicia que moraba ya en el apóstol Pablo, de acuerdo a Gálatas 2:20, como lo acabé de mencionar. Salmo 17:15. ¿Qué dice el Salmo 17:15? En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Qué maravilloso texto bíblico, queridos hermanos y hermanas. Entonces, para nosotros poder ver un día el rostro de Dios, tenemos que vivir una vida de justicia. O sea, la vida de Cristo morando en nosotros. Y cuando Cristo mora en tu vida y en mi vida, vamos a ser semejantes a ¿quién? ¿Al pastor de la iglesia? No, si tú sigues mirando al pastor de la iglesia te va a chasquear una y otra vez. Es semejante a Cristo Jesús. Un sueño impresionante, la hermana White tuvo un sueño impresionante y quisiera compartirlo con cada uno de ustedes. Leamos juntos este sueño impresionante, por favor. En mi sueño, un centinela estaba a la puerta de un edificio importante y preguntaba a todos los que venían para entrar: ¿han recibido el Espíritu Santo? Es importante recibir el Espíritu Santo hoy. ¿Qué ustedes creen? Jesús se lo dijo a Nicodemo: el que no naciere de agua y de Espíritu no entrará al reino de los cielos, de acuerdo a Juan 3:5. Una regla de medir estaba en su mano y solo pero muy pocos fueron admitidos en el edificio. ¿Cuántos están transitando por el camino estrecho? Pocos. Lo leímos al principio. Tu tamaño como ser humano no es nada, dijo. Pero si has alcanzado la estatura completa de un hombre en Cristo Jesús, de acuerdo con el conocimiento que has tenido, recibirás una cita para sentarte con Cristo en la cena de las bodas del Cordero. Y a través de las edades eternas, nunca dejarás de aprender de las bendiciones otorgadas en el banquete preparado para ti. ¿Cómo sigue diciendo? Puedes ser alto y bien proporcionado en sí mismo, pero no puedes entrar aquí. O sea, si no tienes el manto de la justicia de Cristo, no vas a entrar, aunque seas alto y bien proporcionado.
dice prácticamente este centinela. Nadie que sea como un niño crecido, llevando consigo el genio, los hábitos y las características que pertenecen a los niños, puede entrar. Si has cultivado sospechas, críticas, mal genio, dignidad propia, no puedes ser admitido, porque estropearías la fiesta. ¿Qué les parece a ustedes? Estos rasgos característicos deben desaparecer de nuestras vidas si queremos estar un día en la fiesta de bodas del Cordero, por supuesto. Todos los que entran por esta puerta, dice el centinela, llevan puesto el vestido de bodas, tejido en el telar del cielo. Aquellos que se educan para encontrar defectos en los caracteres de otros, revelan una deformidad que hace que las familias sean infelices. Aleja las almas de la verdad para que elijan fábulas. Qué tristeza, ¿verdad? Los que están siempre mirando los defectos de los demás. Tu levadura de desconfianza, tu falta de confianza, tu poder de acusación, cierra contra ti la puerta de entrada. En el interior de esta puerta no puede entrar nada que pueda arruinar la felicidad de los habitantes al arruinar su perfecta confianza mutua. No puedes unirte a la familia feliz en las cortes celestiales, porque yo he enjugado todas las lágrimas de sus ojos. Nunca puedes ver al Rey en su hermosura si tú no eres un representante de su carácter. ¿Qué les parece a ustedes? Cuando renuncias a tu propia voluntad, o sea, al yo, a tu propia justicia, a tu propia sabiduría y aprendas de Cristo, hallarás admisión en el reino de Dios. Él requiere una entrega completa y sin reservas. Muchos hoy no quieren dar ese paso en sus vidas. Renuncia a tu vida para que Él la ordene, la moldee y la fabrique. Toma su yugo sobre tu cuello. Sométete para ser dirigido y enseñado por Él. Aprende que a menos que llegues a ser como un niñito, nunca podrás entrar en el reino de los cielos. Qué sueño impresionante, queridos hermanos y hermanas. Esto apareció en un periódico que se publicaba en los días de Ellen G. White, de Review and Herald, 11 de abril de 1899. Si usted lee inglés, querido hermano y hermana que me escuchas, puede entrar allí en internet y buscar esta referencia. Review and Herald, 11 de abril de 1899, y puede leer todo el artículo completo. Solo hay un camino trazado que conduce a las mansiones celestiales. ¿Cuántos caminos? Uno solo. Hay dos caminos, pero solo uno conducirá a esas mansiones celestiales. Salmo 5:8, ¿qué dice? Guíame, Jehová, en tu justicia. Repite esa palabra justicia una y otra vez. A causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino, no mi camino, es tu camino, hermanos y hermanas. Muchos hoy quieren entrar al cielo, pero transitando por sus propios caminos, siguiendo su vida mundanal, y quieren llegar al reino de los cielos. Y le exigen a Dios que le dé entrada un día. Y no, yo voy a la iglesia toda la semana, Señor, pero a mí me gusta el mundo también. Pero yo cumplo con ir a la iglesia cada semana, no fallo. Pero la Biblia no dice eso. Volvamos al texto de Salmo 5:8. Guíame en tu justicia. Oye, en tu justicia, no en mi justicia, porque es como trapo de inmundicia. Endereza delante de mí tu camino. Por eso es que hay muchas personas que no hallan la puerta angosta y el camino estrecho, o el camino angosto, porque no están buscando ese camino. Están buscando el camino ancho que les permita gozar de las cosas y los placeres mundanales, y también pretender servir a Dios. Salmo 85, versículos 12 y 13. Salmo 85, 12 dice: Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. Versículo 13, la justicia irá delante de él. ¿Quién va delante de ti? La justicia, por supuesto, la justicia de Dios, la justicia de Cristo. Y sus pasos, oigan bien, nos pondrá por camino. Entonces, ¿cuál va a ser el camino que nos va a llevar un día a la patria celestial? ¿Cuál es el camino estrecho? Ya lo estamos viendo.
El camino estrecho, el camino angosto que habló Jesús es el camino de la justicia. La justicia es igual a la obediencia a la ley moral de Dios. Proverbios 12:28. El sabio Salomón también entendió este mensaje que estamos estudiando en esta hora. En el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Gloria a Dios, hermanos y hermanas. Hoy podemos empezar a transitar por ese camino si así deseamos. Salmo 119, versículo 35. ¿Qué más agrega el salmista? Guíame por la senda. La palabra senda es camino. Guíame por el camino de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Amén. Hermosas palabras. Por eso es que Satanás quiere que todo el mundo siga transitando por el camino ancho, porque él sabe que esas personas que están transitando por el camino ancho y están entrando por la puerta ancha, van directo a la perdición y a la muerte eterna. ¿Qué decisión tomarás tú, querido hermano y hermana que me escucha en esta hora? ¿Seguirás transitando por el camino ancho? ¿Por los placeres mundanales tal vez? ¿Seguirás transitando en pos de las cosas de este mundo? ¿O renunciarás a ellas y empezarás a partir de hoy a transitar por el camino estrecho y entrar por esa puerta angosta? ¿Por qué es angosta esa puerta? Porque la mayoría de los seres humanos no quieren obedecer la ley moral de Dios. Se les hace difícil. ¿Es fácil entrar por una puerta angosta? Dígame, por favor. Por supuesto que no es fácil, es difícil. Para muchas personas es difícil obedecer los principios establecidos en la palabra de Dios. Quiere tener un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Romanos 6:23, ¿qué dice el apóstol Pablo? Porque la paga del pecado, que es igual a transgresión de la ley, de acuerdo a 1 Juan 3:4, es que es muerte. O sea, la paga o la recompensa del pecado, que es transgresión a la ley de Dios, es la muerte, hermanos y hermanas. No puedo decirlo en otras palabras porque es el lenguaje bíblico. O sea, es la muerte física y la muerte eterna. Mas la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios, o sea, la vida de Cristo en nosotros, es que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué maravillosas palabras. El Evangelio es maravilloso. Por eso Pablo lo llama buenas nuevas de salvación. Por eso Pablo en Romanos 1:16 siempre hablaba del Evangelio y decía: no me avergüenzo de este maravilloso Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Son buenas nuevas. Cuando uno entiende el Evangelio, uno abraza esta verdad con gozo en el corazón y uno comienza a aceptar a Cristo como su Salvador personal. Jesús allí en el monte de los olivos, en esa vista hermosa en medio de la naturaleza, se dirigía a sus discípulos y a esas multitudes que lo seguían. Dijo estas palabras, recordemos las palabras de Jesús una vez más que leímos al principio en Mateo 7:13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, dice Mateo 7:13, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Jesús te está dando a ti hoy, querido hermano y hermana que me escuchas tal vez por primera vez, te está dando la libertad que entres por la puerta estrecha. ¿Por qué? Porque si no entras por ella, vas a llegar un día a la perdición. Versículo 14 de Mateo 7, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Qué triste, hermanos y hermanas. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, pero en el tiempo del fin, la mayoría se perderán. ¿Por qué? Porque escogieron más su vida de pecado y de transgresión y de desobediencia, o sea, una vida de injusticia, antes que vivir una vida de justicia y de obediencia a la ley moral de Dios. Los redimidos en el cielo caminaron en esta tierra por el camino de la justicia, o sea, por el camino angosto, el camino estrecho. Apocalipsis 7, 9 y 10, ¿qué nos dice? Apocalipsis 7, 9, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, o sea, delante del trono de Dios. ¿Cómo estaban vestidos? Dígame por favor.
vestidos de ropas blancas. Esas ropas blancas representan la justicia de Cristo, o sea, la vida de Cristo, una vida de justicia. Y con palmas en las manos, versículo 10, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Qué van a clamar esa multitud que ve Juan allí en Apocalipsis 7, versículos 9 y 10? Van a decir un día: fuimos salvados por la justicia de Cristo en nuestras vidas. Salvados de todos nuestros pecados. Salmo 1:6 que nos dice: porque Jehová conoce el camino de los justos. ¿El camino de quién? De los justos. Mas la senda de los malos perecerá. O sea, todos los que están transitando por el camino ancho perecerán en el tiempo del fin. El Señor está haciendo un llamado a tu corazón en esta hora. Deuteronomio capítulo 8, versículo 6. Guardarás, pues, los mandamientos de Jehová tu Dios, andando, o sea, andar quiere decir caminar, caminando en sus caminos. ¿En los caminos de qué? De sus mandamientos, y temiéndole. Entonces ya estamos viendo, hermanos y hermanas, que el camino estrecho representa la obediencia a la ley moral de Dios. Salmo 119, versículo 27, ¿qué nos dice? Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Qué diferente fuera este mundo si todos los seres humanos estuvieran orando o pidiendo esta oración que estamos leyendo en el Salmo 119, versículo 27. ¿Qué hace la justicia de Cristo en el pecador arrepentido? Isaías 61:10, ¿qué nos dice? En gran manera me gozaré en Jehová. Debe haber gozo en nuestros corazones si Cristo mora en nosotros. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Eso representa la vida de Cristo morando en el que lo recibe. Como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Qué hermosas palabras, contestando la pregunta: ¿qué hace la justicia de Cristo en el pecador arrepentido? O sea, en el pecador que decide abandonar su vida de pecado y acepta a Cristo como su Salvador personal. Cristo lo cubre con vestiduras de salvación y lo rodea con su manto de justicia. El manto de la justicia de Cristo es la vida de Cristo morando ahora ya en ese pecador que se ha arrepentido de sus pecados y que ha abandonado el pecado en su vida, esa vida antigua, esa vida vieja de pecado. Zacarías capítulo 3, versículo del 3 al 5, ¿qué nos dice? Zacarías 3:3, y Josué estaba vestido de vestiduras viles. Esas eran tus vestiduras y mis vestiduras antes de conocer a Cristo. Esas eran mis vestiduras cuando yo no conocía este evangelio. Y estaba delante del ángel, que dice el versículo 4 de Zacarías 3. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. O sea, el pecado de nuestras vidas. Eso es lo que representa. ¿Qué más sigue diciendo Zacarías 3? Y a él le dijo: mira, que he quitado de ti tu pecado. Esas vestiduras viles representan el pecado de nuestras vidas. Y te he hecho vestir de ropas de gala. O sea, la justicia de Cristo, ya no la nuestra. Alabado sea el Señor. ¿Cómo termina el versículo 5 de Zacarías capítulo 3? Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Esa mitra la llevaba el sumo sacerdote y tenía una placa en el frente cuando esa vestidura sacerdotal decía: santidad a Jehová. Eso es lo que significa esa mitra. Ezequiel 36, 26 y 27, este es lo que hoy tú y yo necesitamos más que nunca. Ezequiel 36, 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Versículo 27 de Ezequiel 36. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Por qué podemos obedecer la ley de Dios? Solo a través del Espíritu Santo morando en nosotros. Ahí lo estamos leyendo. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Esa es la única forma que tú y yo podemos obedecer la ley moral de Dios. O sea, Cristo viviendo en nosotros a través del Espíritu Santo.
ante el trono de Dios y su norma de justicia. Tú y yo un día estaremos frente a frente ante el trono de Dios. Seremos juzgados. ¿Y cuál va a ser la norma que Dios va a usar en el día del juicio? Elena G. White escribió estas palabras. Leamos juntos, por favor. La ley de Dios es la expresión de su bondad y amor. La transcripción significa copia, o sea, la copia de su carácter. No hay poder en la ley para perdonar la transgresión de la ley, pero las buenas nuevas de salvación a través de un mediador eran la única esperanza para el transgresor. A través del plan de salvación, la ley mantiene su dignidad en condenar al pecador, y el pecador puede ser salvo mediante la propiciación de Cristo por nuestros pecados. Era evidente para Pablo que la ley no disminuía ni una jota de su justicia, pero a través del sacrificio expiatorio, a través de la justicia imputada de Cristo, el pecador arrepentido permanece justificado ante la ley. Cristo soportó la pena que habría caído sobre el transgresor, y por medio de la fe, el pecador indefenso y sin esperanza se convierte en partícipe de la naturaleza divina. Es el nuevo nacimiento, escapando de la corrupción que hay en el mundo por medio de la concupiscencia. Somos liberados de toda esa pudrición del pecado que practicábamos anteriormente. Cristo imputa su perfección y su justicia al pecador creyente cuando no continúa en pecado, sino que se vuelve de la transgresión a la obediencia a los mandamientos de Dios. O sea, comienza a transitar por el camino estrecho o por el camino angosto. Cristo rindió obediencia perfecta a la ley, y el hombre no podría obedecer los preceptos sagrados si no hubiera sido por la provisión hecha para la salvación de los caídos hijos e hijas de Adán. ¿Y quién fue esa provisión que fue dada? Por supuesto, la vida de Cristo Jesús. De Review and Herald, nuevamente citamos este periódico, 23 de mayo de 1899. Hermosa declaración. ¿Quiénes un día recibirán la corona de la vida eterna? Recuerde que tú y yo vamos a ser juzgados por esa ley de la libertad. Dice Santiago capítulo 2, versículo 12. Entonces un día, esos que representados por las ovejas a la mano derecha, recibirán esa corona de la vida eterna, querido hermano y hermana que me escuchas. Y para tú y yo recibir esa corona de la vida eterna, tenemos que llenar esas características que hemos estudiado en esta hora. Pero ¿qué agrega el Apocalipsis? Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Qué maravillosas palabras. Apocalipsis 22, 14, la versión antigua. BA quiere decir versión antigua. Bienaventurado, la palabra bienaventurados en el original es bendecidos. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos. ¿Los que guardan qué? Sus mandamientos, los que están caminando por el camino de sus mandamientos, como leíamos el salmista David, lo leímos anteriormente, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Fíjese que el texto nos dice que bienaventurados son también los desobedientes para que un día puedan entrar por las puertas de la santa ciudad. No lo dice así la palabra del Señor, hermanos y hermanas. Dice bienaventurados solo los que un día guardaron los mandamientos de Dios gracias a la justicia de Cristo que moraba en ellos. Un día Jesús estará dándole la bienvenida a todos los redimidos vestidos de ropas blancas que representa la justicia de Cristo. Estará ya de pie frente a las puertas de la santa ciudad de Jerusalén, dándole la bienvenida a todos esos redimidos. ¿Desearías tú estar allí? ¿Estarás tú en ese grupo, querido hermano y hermana que me escuchas? La palabra de Dios es nuestra única regla segura de fe. Es conocida como nuestra lámpara que ha de alumbrar nuestro camino de salvación. Nuestra única regla segura, ¿cuál es? El estudio diario de la palabra de Dios y la oración. Hemos estudiado las Escrituras en este programa de hoy, ¿no les parece? Por eso este programa se llama Estudiando Juntos la Biblia. Apocalipsis 3:20 es el llamado que Jesús nos hace todos los viernes a través de estos programas. He aquí,
yo estoy a la puerta y llamo, estoy a la puerta de tu corazón. Si alguno oye mi voz, si tú has escuchado la voz de Dios a través del programa de hoy, y abre la puerta de tu corazón, entraré a Él. O sea, vas a dejar entrar a Jesús y cenaré con Él, o sea, una comunión íntima. Y Él conmigo. Jesús toca la puerta de tu corazón y tu hermano y hermana que me escuchas en esta hora. ¿Lo dejarás entrar? Quizás hoy sea la última oportunidad que tú estarás escuchando este mensaje de amonestación, un mensaje de misericordia que viene de parte del Señor. Quizás mañana será demasiado tarde, como el caso del joven rico, que tuvo la oportunidad de entrevistarse con Jesús. Solo tuvo una oportunidad de salvación. Jesús le dijo, vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres y sígueme. El joven rico se dio media vuelta y se fue porque tenía mucha riqueza. Era amante a las cosas de este mundo. Era avaro. Le gustaba la riqueza, las cosas materiales. Y muchos hoy están tomando la misma actitud del joven rico. Solo tuvo esa oportunidad y la desperdició. Si tú has escuchado este programa hoy y crees que estás transitando por el camino ancho, tienes la oportunidad de buscar a Jesús, de entregar tu vida a Jesús antes de que sea demasiado tarde. Termino con una palabra de oración. Querido Padre Celestial, en esta hora le doy las gracias, Señor, por darme la oportunidad de haber estudiado su palabra con mis hermanos y hermanas que estuvieron en sintonía en este programa de hoy. Oramos para que este programa usted lo pueda llevar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Bendiga este mensaje, Señor, que hemos escuchado en esta hora. Que lo podamos entender, lo podamos atesorar en nuestros corazones. De este mensaje y el entendimiento de él depende nuestra salvación y nuestro futuro eterno. Bendiga este mensaje, Señor, que lo podamos vivir en nuestras vidas. Que nuestros caracteres puedan ser transformados por la justicia de Cristo. Así como fue transformado Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, asesino, un hombre blasfemo, pero fue transformado y pudo decir, en Cristo he nacido de nuevo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Yo he sido una nueva creación. Pablo pudo dar testimonio de lo que Cristo había hecho en su vida. Y ese testimonio lo podemos dar hoy nosotros si dejamos que Cristo entre en nuestras vidas y transforme nuestros corazones. Gracias, Señor, por escucharnos. Se lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, espero de que este mensaje de hoy haya sido de mucha bendición. No quiero despedirme sin antes hacerles una invitación para que mañana sábado nos vuelva a sintonizar. Mañana sábado estaremos transmitiendo desde nuestra iglesia local. Vamos a ver si podemos poner la dirección ahí en vuestras pantallas. Ahí estaremos transmitiendo en vivo a partir de las 11 de la mañana, un poquito después de las 11, por nuestras 3 plataformas, como les dije anteriormente, el Heraldo de El Tercer Ángel. Y a partir de las 11, hora del este de los Estados Unidos, en esas 3 plataformas, en YouTube, en Facebook y en Rumble, el Heraldo del Tercer Ángel. No se olvide. Recuerde, querido hermano y hermana, si usted vive en la ciudad de Tampa o está cerca de la ciudad de Tampa y quisiera congregarse con nosotros, visite nuestra iglesia local. Ahí está la dirección en vuestras pantallas. Tómele una captura a esa dirección. Estamos abriendo puertas allí en esa dirección a partir de las 9 de la mañana, todos los sábados. Con un hermoso servicio de canto abrimos nuestro culto cada sábado. Recuerden, todos los sábados a partir de las 9 de la mañana tenemos nuestra apertura, una presentación, una meditación de la palabra de Dios. Tenemos una hermosa lección de escuela sabática y a las 11 comenzamos nuestro culto divino. Les exhortamos, si usted no puede visitarnos, por supuesto, porque tal vez viva en otro estado de esta nación de Norteamérica o en otro país, o tal vez viva muy lejos de la ciudad de Tampa, aquí en el estado de la Florida, pues visítenos a través de la Iglesia del Aire, allí en este mismo canal, el Heraldo del Tercer Ángel, en YouTube, a partir de las 11 de la mañana, un poquito después de las 11. No se olvide de activar la campanita con todas las notificaciones para que así usted reciba esa notificación a su teléfono inteligente o tableta, para que ya usted sepa cuándo la señal esté saliendo en vivo. Me resta decirles, queridos hermanos, gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía.
Si Dios me da el don de la vida, nos reencontraremos el próximo viernes a la misma hora. Bendiciones para todos. Senda trazará.